El filósofo Alexander Somek es uno de los principales representantes contemporáneos de la filosofía del derecho en el ámbito europeo, con una obra centrada en la teoría constitucional, el derecho de la Unión Europea y la crítica de las formas actuales de legitimidad política. Su pensamiento combina análisis jurídico riguroso con reflexión filosófica sobre la democracia y la justicia. Uno de los puntos principales de su filosofía es la crítica del constitucionalismo contemporáneo, especialmente en su versión europea. Somek sostiene que muchas formas actuales de constitucionalismo tienden a transformar la política en un problema técnico-jurídico, reduciendo el espacio del conflicto democrático. En este sentido, advierte que el derecho puede convertirse en un mecanismo que neutraliza el debate político en lugar de estructurarlo. En su análisis de la Unión Europea, Somek destaca la tensión entre integración jurídica y soberanía democrática. Considera que el proceso de integración europeo ha generado un orden jurídico altamente sofisticado, pero que a menudo carece de una base democrática sólida. Esto plantea, según él, un problema de legitimidad. Las decisiones normativas pueden ser jurídicamente válidas, pero políticamente distantes de los ciudadanos europeos. Otro aspecto importante de su filosofía es la crítica del liberalismo jurídico cuando éste se presenta como neutral. Somek argumenta que toda estructura jurídica incorpora supuestos normativos y también decisiones políticas implícitas. Por ello, insiste en la necesidad de hacer visibles estas dimensiones ocultas del derecho, evitando la ilusión de neutralidad técnica. Desde una perspectiva teórica, su pensamiento se sitúa entre la filosofía del derecho, la teoría política y el análisis institucional. No propone un sistema normativo cerrado, sino una crítica estructural de las formas contemporáneas de gobernanza jurídica. Su enfoque es especialmente relevante en debates sobre soberanía, constitucionalismo global y democracia supranacional. En conjunto, la filosofía de Somek puede entenderse como una reflexión crítica sobre la transformación del derecho en la modernidad avanzada, donde el problema central es sobre todo cómo mantener la legitimidad democrática en sistemas jurídicos cada vez más complejos y también cada vez más despolitizados. El filósofo austríaco Konrad Paul Liessmann es una de las voces más influyentes en la crítica contemporánea de la cultura y la educación en el ámbito germanoparlante. Su pensamiento se caracteriza por un estilo ensayístico claro, crítico y provocador, centrado en analizar las transformaciones de la sociedad moderna, especialmente en relación con el conocimiento, la educación y la cultura. Uno de los temas centrales de Liessmann es la crítica del sistema educativo actual. Sostiene que la educación ha sufrido un proceso de instrumentalización en el que el conocimiento se ha reducido a competencias medibles y utilitarias. Frente a esta tendencia, defiende la importancia del pensamiento crítico, la formación humanística y también la reflexión desinteresada, elementos que considera fundamentales para una verdadera formación intelectual, con rigor y con profundidad. En su obra Teoría de la Incultura, Liessmann analiza cómo las sociedades contemporáneas, a pesar de su enorme acceso a la información, pueden experimentar una pérdida de profundidad cultural. Según su diagnóstico, la abundancia de datos no implica necesariamente mayor comprensión y puede incluso generar una forma de incultura ilustrada en la que se acumulan conocimientos sin verdadera asimilación crítica. Otro aspecto importante también de su filosofía es la crítica a la idea de progreso entendido exclusivamente en términos técnicos o económicos. Liessmann considera que la modernidad ha tendido a sustituir los valores cualitativos por criterios de eficiencia, rendimiento y utilidad. Esto afecta no solo a la educación, sino también a la cultura en general, que corre el riesgo de convertirse en un producto de consumo más. De hecho, ya lo es. Desde una perspectiva filosófica, su pensamiento podemos decir que se sitúa en continuidad con la tradición crítica europea, con influencias de autores como Nietzsche o Adorno, especialmente en lo que respecta a la sospecha frente a las promesas excesivas de la modernidad. Sin embargo, su estilo es más accesible y ensayístico que sistemático. También hay que decir que Liessmann no rechaza la modernidad, pero insiste en la necesidad de una actitud reflexiva
que evite la aceptación acrítica de sus lógicas dominantes. Defiende una cultura que no esté subordinada únicamente a la utilidad inmediata, sino que preserve espacios para la reflexión, la estética y el pensamiento autónomo. En conjunto, su filosofía puede entenderse como una defensa de la cultura entendida como formación crítica del individuo frente a su reducción a mera capacitación técnica o tecnológica. El pensamiento de Rudolf Burger se inscribe en la tradición de la crítica cultural centroeuropea con una fuerte atención a las tensiones entre modernidad, racionalidad política y cultura. Su obra se caracteriza por un estilo ensayístico crítico, escéptico frente a los grandes relatos ideológicos y atento a las contradicciones de las sociedades contemporáneas. Uno de los puntos principales de su filosofía es la crítica de la modernidad como proyecto inacabado. Burger no rechaza la modernidad en bloque, pero sí analiza sus paradojas. El progreso técnico y científico no siempre conduce a un progreso moral o social equivalente. En este aspecto muestra una actitud de desconfianza hacia las narrativas optimistas del desarrollo ilimitado. Otro aspecto importante de su pensamiento es la crítica de las ideologías políticas y culturales. Burger examina cómo ciertos discursos aparentemente emancipadores pueden convertirse en realidad en nuevas formas de dogmatismo. Desde esta perspectiva insiste en la necesidad de mantener una actitud intelectual vigilante capaz de detectar las simplificaciones ideológicas tanto en la política como en la cultura. En el ámbito de la cultura, Burger reflexiona también sobre la transformación de la esfera pública en las sociedades contemporáneas. Observa cómo los medios de comunicación y también la cultura de masas influyen en la formación de la opinión pública, a menudo reduciendo la complejidad de los problemas a esquemas simplificados. Esto genera, según su análisis, una pérdida de profundidad en el debate intelectual, algo que es evidente. También es característico de su pensamiento el interés por la relación entre filosofía y poder. Burger subraya que el pensamiento nunca es completamente neutral, sino que está inserto en contextos sociales e históricos determinados. Por ello, la filosofía debe ser consciente de sus propias condiciones de producción y de sus posibles usos ideológicos. En conjunto, su filosofía puede describirse como una forma de escepticismo crítico. No niega la posibilidad de la razón, pero sí rechaza sus versiones absolutizadas o dogmáticas. Su objetivo no es tanto ofrecer sistemas cerrados, sino mantener abierto el espacio de la crítica, la reflexión y el cuestionamiento permanente. Esta es la función real que debe tener la filosofía desde su planteamiento intelectual, desde su planteamiento crítico. La filosofía de Herbert Rakowek se sitúa en la continuidad de la tradición del Círculo de Viena, pero reinterpretada desde una perspectiva actual marcada por la filosofía analítica, la teoría de los medios de comunicación y la reflexión sobre la tecnología digital. Su interés principal, sin duda, no es construir sistemas metafísicos cerrados, sino analizar cómo se producen, justifican y circulan las formas de conocimiento en contextos concretos, especialmente si pensamos en el entorno tecnológico. Uno de los ejes centrales de su filosofía es la crítica a la idea de que la racionalidad filosófica debe buscar fundamentos últimos. En lugar de ello, Rakowek defiende una interpretación pragmática y contextual del conocimiento. Para él, lo importante no es encontrar verdades absolutas, sino comprender cómo funcionan los sistemas de argumentación y comunicación en la práctica real. En este sentido, su trabajo se acerca a problemas de epistemología o teoría del conocimiento y filosofía de la información en la actualidad. Analiza cómo los medios digitales transforman la manera en que construimos significado, cómo se organiza el conocimiento en entornos en red y cómo cambian las condiciones de validación de la verdad en la era digital. Otro aspecto importante de su filosofía es la atención a la dimensión técnica y tecnológica del pensamiento. Rakowek considera que la tecnología no es un simple instrumento neutral, sino un elemento que en realidad configura activamente nuestras formas de razonar, percibir y comunicar. Por ello, la filosofía debe estudiar también las infraestructuras materiales y simbólicas que hacen posible el pensamiento humano. Además, su enfoque mantiene una actitud crítica hacia las simplificaciones ideológicas. Rechaza tanto el relativismo extremo
como los discursos que presentan la tecnología como una solución automática a todos los problemas humanos. En su lugar, propone un análisis detallado de las prácticas concretas donde la racionalidad se entiende como algo distribuido y situado. Por tanto, la filosofía de Rackover puede entenderse como una reflexión sobre la racionalidad en contextos tecnológicos donde el conocimiento no es algo abstracto y aislado, sino un proceso dinámico mediado por sistemas técnicos, tecnológicos y también sociales. El filósofo austríaco Hans Kogler desarrolla una obra centrada en la filosofía política, el derecho internacional y la teoría del conocimiento, con una fuerte influencia de la fenomenología y una actitud crítica hacia las estructuras de poder global. Su pensamiento parte de una preocupación fundamental: ¿cómo es posible la justicia en un orden internacional dominado por asimetrías políticas y jurídicas? Kogler sostiene que el derecho internacional no puede entenderse como un sistema neutral, ya que en la práctica está profundamente condicionado por relaciones de poder entre Estados. Por ello, critica el positivismo jurídico que reduce el derecho a normas vigentes sin considerar su legitimidad ética. En su lugar, defiende una concepción del derecho basada en principios universales de justicia y en la necesidad de una fundamentación filosófica más profunda. En el ámbito político es especialmente crítico con las instituciones internacionales, cuando éstas actúan de manera parcial o instrumentalizada. Ha analizado con detalle el funcionamiento de la ONU y de tribunales internacionales, señalando riesgos de politización de la justicia global. Para él, la legitimidad de estas instituciones depende de su capacidad para actuar de forma imparcial y coherente con principios universales. Otro eje importante de su filosofía es también el diálogo intercultural. Kogler defiende la necesidad de un verdadero encuentro entre civilizaciones basado en el respeto mutuo y no en la imposición de modelos culturales occidentales. En este sentido, critica el eurocentrismo y propone una filosofía del diálogo que reconozca la pluralidad de tradiciones culturales sin caer en el relativismo extremo. Desde el punto de vista epistemológico, su formación fenomenológica le lleva a subrayar la importancia de la experiencia y la reflexión crítica sobre los fundamentos del conocimiento. Sin embargo, rechaza tanto el relativismo como el dogmatismo, buscando una vía intermedia basada en la racionalidad crítica. En conjunto, se puede afirmar que la filosofía de Kogler puede entenderse como un intento de construir un orden mundial más justo basado en la crítica del poder, la universalidad de la justicia y el diálogo intercultural realmente auténtico. De eso se trata para conseguir una sociedad más justa y unos estados también más justos.